En un mundo eminentemente tecnológico como el actual, el tratamiento y la gestión de datos está revolucionando el universo de los negocios, las empresas y afectando a nuestros propios hábitos de consumo. En este contexto, fenómenos como el Big Data están transformando el papel de la estadística, pero podríamos afirmar que estos movimientos no son sino una adecuación a la época actual de algo que se ha hecho desde siempre. Porque desde tiempos muy remotos el hombre ha sentido la necesidad de recopilar y ordenar aquellos datos esenciales para su vida. Imaginémonos al pastor primitivo que marca en la pared de su cueva cuántos animales posee o cuántas pieles ha cazado. Esa forma de registro constituiría una primera manifestación de la estadística. Lo cierto es que a medida que las civilizaciones han ido avanzando y alcanzando un determinado nivel político y administrativo, ha sido necesario el desarrollo de herramientas estadísticas más sofisticadas. En este programa vamos a llevar a cabo un fugaz e interesante recorrido por los orígenes y la evolución histórica de una ciencia tan apasionante como la estadística, deteniéndonos en algunos de sus hitos más destacados. Bien, pues para trazar estos orígenes y esta evolución histórica de la estadística, está con nosotros el catedrático Eduardo Ramos, que es director del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes y en particular para los alumnos de la UNED, por supuesto. Vamos a comenzar trazando, remontándonos a los orígenes de la estadística, que nos puede parecer quizá algo muy reciente, pero que en realidad se pierde en la noche de los tiempos, por así decirlo, profesor. Sí, la verdad es que hoy el hombre de la calle está muy sensibilizado con los temas estadísticos. De hecho, han aparecido nuevas profesiones como el científico de datos. Es decir, tenemos todos hoy la sensación, creo, de que los datos nos invaden y los análisis de los datos, eso que se oye en la prensa, el Big Data o los grandes datos, el algoritmo, si estamos dentro o no estamos dentro del algoritmo, todo eso no es, en mi opinión, más que la adecuación de algo que está más en las raíces de la especie humana, del ser humano, que hoy se hace con los medios actuales, pero que, en mi opinión, se ha hecho toda la vida, desde la noche de los tiempos. Por empezar muy remotamente, le invitaría a los oyentes a reflexionar, como veíamos ahí en las cavernas. A lo mejor el hombre de las cavernas estaba ya interesado, casi de forma instintiva, en llevar un recuento, al menos de su familia, de su clan, o de sus posesiones, aunque solo si hacía una marca en la pared de su cueva, pues sabría cuántas pieles de oso había cazado o cuántas, días faltaban o lo que fuera para cumplirse un evento. Esta necesidad instintiva de hacer recuentos, de llevar contabilidad de las cosas relevantes para el grupo social, yo creo que está viva hoy en día, pero nace, sin duda, en los genes, en el fondo del pensamiento del ser humano, por instinto probablemente de conservación. Y a medida que se va haciendo más compleja la sociedad, por así decirlo, ¿cómo va evolucionando también esta necesidad? Cuando el grupo social aumenta, cuando se desarrolla un poco más la civilización, aparecen nuevas formas de llevar la contabilidad. Por ejemplo, yo suelo citar como uno de los hitos de la historia, por poner un ejemplo, el famoso censo del Moisés, del que da cuenta el libro de los números. Dice más o menos así: mandó Moisés a hacer un censo y marcar quiénes eran varones, quiénes eran mujeres, si eran aptos, la edad que tenían, si eran aptos para el servicio de armas. Y decía, de la tribu de Rubén, no sé cuántos miles, 100.000 fueron contados. Es decir, no es más que lo que hacía el pastor primitivo, el hombre de las cavernas, con su tribu, con su clan, y seguramente no es más que lo que se hace hoy, casi cuando el Instituto Nacional de Estadística elabora un censo de la población. Lo que ocurre es que los intereses van cambiando con el momento
y la manera de registrarlo y de llevarlo a cabo pues también evoluciona. Por ejemplo, otro de los hitos de los censos es que José y María se fueron a censar a Belén porque era obligatorio, los romanos hacían un censo cada X tiempo debido a la reforma de Sergio Tulio. En ese momento lo que importaba era pues el monto de las posesiones, el número de miembros de la familia, etcétera, pero ahí vuelve a aparecer de nuevo la idea de los recuentos, de la contabilidad, de llevar la estadística, que aún no ha aparecido la palabra, ahora aparecerá, del grupo social. Vamos avanzando en el tiempo, claro. Otro hito importante nos va a situar en Inglaterra. Sí, esta es una de las referencias más clásicas que solemos citar en la historia de la estadística. En la invasión o la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador o Guillermo el Guerrero, en el año 1086, se encargó a un amanuense, a un escribano, a alguien que llevaba las cuentas, de hacer un inventario increíblemente detallado de las tierras conquistadas y inventariaba los habitantes, las posesiones, la dedicación de las tierras, a qué se dedicaban los cultivos. Esto se hizo seguramente por motivos, bueno, de la conquista, es decir, si quería de alguna manera consolidar las tierras conquistadas, si temía, por así decirlo, la posibilidad de las invasiones de otros pueblos o del norte que podían recuperarlas, tenía que saber un poco con qué capacidad, con qué logística contaba, que se diría ahora, con cuánta alimentación, con cuántos, en fin, lo que producían las tierras, con cuántos hombres, etcétera. Lo que llama la atención de ese libro, que es el Liber Censualis, que por ahí está en los archivos nacionales de Gran Bretaña, está escrito a mano y lo increíblemente detallado que está el registro. Es quizás por eso se cita también como una de las referencias de los recuentos, de los censos que estoy comentando, porque el nivel de detalle es muy, muy interesante, es muy llamativo, es casi como si dijéramos lo que se hace ahora cuando se hacen las declaraciones de la renta o uno cuenta cuántos son sus ingresos, sus posesiones, las fincas que tiene, etcétera, los inmuebles que tiene. Pues algo parecido, fíjate desde qué época a lo mejor ya se empezaba a hacer. Y la tradición cristiana de Europa, profesor Ramos, también influyó en el registro de datos estadísticos, en lo relativo a nacimientos, matrimonios, muertes. Fue un poco una exigencia del Concilio de Trento, del famoso Concilio de Trento. Y con esto, pues lo que estamos diciendo es que vuelvo al inicio de estos comentarios, eso que parece hoy muy moderno, lo lleva el ser humano en su instinto, desde hacer rayas en las paredes a hacer los cesos ya que se hicieron en la Ilustración. En España, por ejemplo, el conde de Aranda o el conde de Florida Blanca, en el año 1787, ya hicieron unos censos que no distan mucho probablemente de los que se hacen ahora, al menos en su concepto. Desde luego los intereses de las sociedades y de los grupos sociales van cambiando con el tiempo, pero la lógica de lo que se está haciendo es bastante similar a lo largo de los tiempos. ¿Y cuándo se puede realmente decir que se está hablando de estadística como ciencia, como tal? Sí, hasta ahora he hablado de contabilidad, recuentos, pero la palabra estadística me la he guardado un poco de pronunciarla porque sale a la luz o nace pues un poquito más tarde. De hecho, la primera vez que se habla de algo parecido, la palabra statistics o algo así, que decía un científico alemán que se llamaba Chamboll en 1749. Esto es fruto un poco del nacimiento de los estados modernos, que intentan hacer comparaciones políticos, sociales y económicas de los diferentes estados que se van gestando en esa época. Primero se hacen descripciones, diríamos, en palabras cualitativas, en términos, en frases, pero poco a poco se impone, por así decirlo, el número o la cuantificación como elemento objetivo para comparar los diferentes estados. Y entonces hay una obra de este científico que he dicho, político, científico, que todas estas cosas en esa época están relativamente mezcladas, que se llamaba Archambault, que publica un texto que se podría traducir algo así como descripción comprensiva de las características sociales, políticas y económicas de un estado.
Nace así, ahí aparece por vez primera la palabra statistics y de alguna manera aparece lo que hoy llamamos o se llamaría estadística descriptiva, la descripción de las cosas notables de los estados. La estadística empieza siendo la ciencia del Estado. Otra corriente también que nace por la época es lo que se conoce como aritmética política, ¿no? Esa es otra expresión que me parece muy interesante y que define muy bien los objetivos que persigue el hombre al desarrollar esos recuentos y esas contabilidades. Aquí está más de manos de los economistas políticos, pero que se acercan al problema de la descripción de los estados con una perspectiva economicista, por decirlo así. Y entonces aparece una escuela de pensamiento, uno de cuyos personas significativas es William Petty, estamos hablando de los 1600, mediados de los 1600, que es la escuela de los aritméticos políticos. Hacen política con los números, con las expresiones, con los presupuestos, con las contabilidades ya más elaboradas. Y aquí, dentro de este grupo de pensadores que abordan el problema de la elaboración de los censos, de las contabilidades, de los recuentos, de las descripciones de una manera científica, podemos añadir otra figura muy curiosa desde mi punto de vista, que es el capitán John Brown, que era un inglés, era un mercader, capitán, un negociante quizás, que se le ocurrió recopilar los boletines que publicaban las parroquias en la puerta de la iglesia, por decirlo así. Estamos hablando, Brown murió en 1674, se dedicaba a recopilar de las puertas de la iglesia los listados, los boletines, como bills en inglés, los boletines de la gente que fallecía, y les apuntaba él, con sus recuentos eran pues de dónde procedían, la edad que tenían, en qué fecha habían fallecido, cosas así. Eso pues no dejaba de ser un recuento más, una estadística descriptiva, pero el ingenio de Brown le permitió elaborar, o a partir de esos datos inteligentemente analizados, por decirlo así, le permitía hacer predicciones de futuro. De alguna manera, aunque no lo materializó, él fue el primero que cayó en las tablas de mortalidad, de la esperanza de vida, conceptos que son muy actuales hoy en el mundo actuarial, de alguna manera nacieron ahí. Él, que era capaz de predecir, intentó predecir, no sé, la aparición de enfermedades o cosas así, no lo consiguió, seguramente, por lo menos eso dicen los datos históricos, pero de alguna manera le podemos marcar como un hito en el que nace una nueva visión de la estadística, que es la estadística investigadora, que no se queda solo en recopilar datos, sino que intenta extraer de esa recopilación sistemática conclusiones inteligentes para predecir el futuro. Esto luego evolucionará y está en nuestros días muy presente la predicción o la clasificación, en definitiva, la inferencia estadística, como se dice ahora. Paralelamente a todas estas corrientes de las que estamos hablando, nace otro actor interesante que es el cálculo de probabilidades. Hasta aquí podríamos decir que a la ciencia estadística, que ya iban cogiendo forma, le faltaban sus bases, sus soportes, sus pilares en los que sustentarse. Tanto los aritméticos políticos como los estadísticos alemanes intentaban de alguna manera montar teorías científicas o basar sus argumentaciones y darle la categoría de científicas. Pero le faltó la herramienta matemática, estos también eran matemáticos, algunos, la herramienta matemática básica, que acabó dándole el soporte formal, el soporte teórico, el soporte necesario para hacer esas predicciones que ambicionaba hacer John Brown. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el hombre ha tenido desde siempre una atracción por el azar. O sea, el azar es un dios que gobierna nuestras vidas, pero nos fascina porque no sabemos lo que hace con nosotros. O sea, sí que, pero el azar es un duende, es un dios, pero que no es caprichoso, tiene sus reglas. Y la investigación de las reglas que sigue el azar, el intentar de alguna manera interpretar o adivinar o saber o predecir con certeza científica cómo funciona el dios azar, o sea, le intrigó al ser humano, y de hecho hay numerosas citas en la historia de que se jugaba a las dados o a las cartas.
Pero, digamos, el abordar esto como un problema matemático, como un problema científico, tiene que esperar más o menos hasta también las fechas de las que estamos hablando, 1654 en realidad. La historia se cuenta así. Hay algo de verdad y supongo que también estará un poquito elaborado, pero bueno, estos datos son históricos. Había un jugador famoso, Chevalier, el caballero de Méré, o sea, que jugaba a los dados, era un jugador profesional, o al menos estaba muy interesado con ello. Y digamos que el juego del azar estaría más o menos vigilado, y a lo mejor se presentaba el problema de cómo repartir la apuesta que estaba encima de la mesa cuando el juego no se había completado. Digamos que los jugadores habían previsto hacer una partida 7, 10 jugadas o las que fueran, habían hecho unas apuestas y no todavía, el juego se suspende por algún motivo y el problema era cómo repartir lo que estaba encima de la mesa de manera equitativa de acuerdo con los resultados que se habían producido hasta el momento. La pregunta tiene su injundia, hoy la sabemos resolver porque hemos desarrollado un el cálculo de probabilidades, pero en esa época tuvimos que recurrir nada menos que a Blaise Pascal y a Pierre de Fermat, que le plantearon la cuestión, el jugador, el Chevalier de Méré, y de alguna manera pusieron los cimientos de lo que hoy es el cálculo de probabilidades, que es una de las disciplinas mejor desarrolladas matemáticamente hablando. A partir de aquí aparecieron varios investigadores o varios científicos o varios matemáticos que se interesaron por el problema. Podemos citar, por ejemplo, a Huygens, que escribió un libro cuyo título es para reflexionar. Es sobre el raciocinio de los juegos de azar, es decir, cómo se razonan los juegos de azar, meter la razón en algo que es aleatorio. Y pues a Bernoulli con Ars Cogitandi, un libro póstumo de Bernoulli que es el arte de cómo se lanzan los dados. Y sobre todo un marqués de la Revolución Francesa, que es Simon de Laplace, que fue probablemente el racionalizador del cálculo de probabilidades. A partir de ella trabajaron mucha gente, motivados incluso por otros problemas, como podía ser la teoría de los errores, la observación de los astros. Por ejemplo, aquí no puedo dejar de citar al famoso, conocido de todos los que han estudiado un curso de estadística, Gauss, John Carl Friedrich Gauss, que de alguna manera es el autor de la famosa curva de Gauss o distribución normal. Pero bueno, finalmente, ya más adelante, en el siglo XX, el desarrollo del cálculo de probabilidades se formaliza perfectamente desde el punto de vista matemático con Kolmogorov, un científico ruso. Pero este hito del cálculo de probabilidades supuso también un avance para la ciencia estadística. Pues vamos ahora a situarnos en el final del siglo XVIII, una época muy interesante en el desarrollo de la estadística, profesor Ramos. Quizás ahí ya en esa época, con todo lo que supuso la revolución de la Ilustración, en fin, el cambio de modelo político, pues podemos decir que ahí nace prácticamente la estadística actual tal como hoy la conocemos, incluso pues esto, la estadística del Estado formal. Aquí quizás yo diría que la cabeza visible o la persona más destacada es Quetelet. Es un belga que, aparte de ser matemático y político y sociólogo, hoy sería, por decirlo así, el presidente de la Sociedad de Estadísticas, de las sociedades de estadística. Ya organizó un grupo, digamos, un grupo de tipo sociedad, de esas sociedades del conocimiento que hoy abundan en la ciencia, y de sus aportaciones se suele citar como la más influyente en esa época y hasta hoy, es el concepto ese teórico abstracto que a mucha gente le cuesta al principio entender, que es el concepto de hombre medio. El hombre medio, que no es un hombre abstracto, un hombre artificial que no existe, pero que de alguna manera resume las características de un grupo de hombres en cuanto a sus características físicas, por ejemplo, la altura, la edad, la longitud del codo, el peso, da una muestra de hombres o incluso una población de hombres, que ya me meto en términos técnicos estadísticos, se les miden ciertas características y las resume en un concepto abstracto, el hombre medio. El hombre medio, pues es hoy también, aparece en los análisis de los
actuales de los científicos de datos como ese ciudadano, ese consumidor característico al que se dirigen muchas de las investigaciones o de las ofertas que se hacen en el mundo comercial. Nos situamos, profesor, ya en el siglo XIX, en concreto en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz también de otra serie de inquietudes relacionadas con teorías evolutivas, etcétera. Los métodos estadísticos se aplican también a la investigación biológica. Claro, a partir de este momento ya estamos ahora en pleno desarrollo de la estadística en la sociedad, o sea, salvando las distancias, prácticamente igual que lo que hay ahora, salvo que ahora hay muchos más medios, tanto para almacenar datos, recopilar datos y tratarlos con la informática, con la revolución informática, y en esa época aparecen las bases de las ideas. Entonces, ya se plantean nuevos problemas. Por ejemplo, uno muy característico del que hoy hacen uso todos los investigadores en cualquier ámbito de las ciencias físicas, químicas, biológicas y, por supuesto, las ciencias sociales, la psicología, la sociología, etcétera, se abren campos a analizar la relación o la interrelación, la asociación entre variables. Y aparecen métodos en estadística que hoy manejamos con mucha fluidez, con mucha soltura, pero nacen ahí. Los métodos, me estoy refiriendo en concreto a la regresión y a la correlación, que son consecuencias de eso que acabas de decir, de las preguntas que hizo Darwin, y que era el padre de la teoría de la evolución, a un primo de él que se llamaba Galton, y que luego otra figura que apareció fue Carl Pearson, que nos suena a todos los que hemos hecho estadística como el padre de la correlación, etcétera. Esto lo podemos citar como de los, como diría, los más famosos actualmente, y son todos de esa época, finales del siglo XIX, más o menos, comienzos del XX. Y a partir de aquí ya todo es lo que usamos hoy en día de los métodos estadísticos, salvo un matiz que te comento a continuación. Sí, porque nos podemos situar ya en el siglo XX y decir que es también a mediados de ese siglo, del siglo pasado, cuando el desarrollo estadístico ya llega a su plenitud, ¿no? Sí, en realidad, en cuanto a los procedimientos que se usan ahora mismo con total fluidez en todas las ciencias sociales, ya he dicho, en las ciencias de la naturaleza, etcétera, los métodos prácticamente nacen en esa época. De la mano de autores, por ejemplo, el más quizás importante desde mi punto de vista es Fisher. Fisher era un investigador, en definitiva, un investigador de inglés que investigaba el rendimiento de unas parcelas que tenía en una granja agrícola en el Reino Unido, y investigaba pues qué habría, diseñaba el experimento, qué tipo de nutriente había que dar a la parcela, el abono, para ver si la producía más o menos, ese tipo de cosas, de una manera muy sistemática, y se desarrollaron pues todas las teorías que hoy manejamos con total fluidez, como es el contraste de hipótesis, la estimación, los métodos básicos de la estadística están ahí. Otro contribuyente notable que corrigió algunas observaciones prácticas fue el famosísimo Student, que no era más que un seudónimo de un inglés químico matemático que se llamaba Gosset, que por cierto trabajaba en una fábrica de cerveza, y que su contrato de confidencialidad le impedía dar su nombre, por eso firmaba con el seudónimo que era Student. Estas personas, bueno, puedo citar a muchísima gente, que no voy a aburrir ahora a los oyentes con nombres, pero todos los métodos estadísticos que se utilizan prácticamente hoy en la vida corriente, en las investigaciones, nacen en el principio del siglo XX, se desarrollan a lo largo del siglo XX y tienen una extensión absoluta en todas las ciencias desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Pero bueno, contar la historia detenida de esta época nos llevaría mucho tiempo, y citar a todos los autores que han contribuido con sus métodos, el análisis factorial, como Spearman, etcétera. Muchas de esas cosas que hoy se utilizan de manera rutinaria por todos, incluso estudiantes y por supuesto los investigadores doctorales, pues son fruto de ese pensamiento estadístico que ha evolucionado desde los recuentos hasta pasando por esa fase de ground, de hacer predicciones de cara al futuro, y de alguna manera formalizándolas bajo el
sustrato teórico, el soporte teórico del cálculo de probabilidades. Y así, profesor Ramos, nos hemos situado en el uso actual de la ciencia estadística en medio de esta revolución tecnológica. ¿Qué podríamos añadir para cerrar esta breve evolución que hemos trazado? Quizás que la necesidad de llevar recuentos, contabilidades, sistematizar los datos que va recopilando metódicamente el ser humano, extraer conclusiones de los mismos, como hacía los primeros investigadores de la aritmética política, y por supuesto todos los del siglo XX, pues no se detiene. Yo creo que lo que es diferencial en este momento respecto de estos resumen histórico que he hecho son los medios para el tratamiento de datos. La recopilación hoy es prácticamente sistemática. No sé, cuando uno va al supermercado, pues pasa por caja y la caja puede registrar qué productos ha comprado, cuántas unidades, si paga con tarjeta de crédito, se queda con la tarjeta de crédito, que por cierto ya tiene también asociada la dirección, el nombre, el lugar del código postal. O sea, con unas actividades rutinarias, no digamos ahora cuando entra uno en Internet, que llevan los programas, llevan el software que hay debajo, registra desde qué dirección de IP has entrado, el tipo de sistema operativo, por las páginas en web que vas viendo, etcétera. O sea, la recopilación de datos es enorme en este momento. Hay big data, grandes datos almacenados en muchos sitios, en ordenadores. El almacenamiento es otro problema. Antes había que registrarlo en un libro manualmente en el año 1000. Ahora se registran automáticamente. Están ahí. A muchos de ellos se puede acceder con mucha o con relativa facilidad. Los métodos estadísticos se han desarrollado. Las ideas son siempre, en mi opinión, las mismas. Hacer resúmenes estadísticos y también de tratar de deducir de esos resúmenes y de esas tablas información útil de cara al futuro. Como hay montañas de datos, también hay mucha, entre comillas, basura, cosas que no nos sirven para nada o que no le sabes cómo extraer de ellos algo que te sea útil para el futuro, o para tu futuro al menos. Entonces han empezado a acuñar expresiones muy, muy ingeniosas desde mi punto de vista. Por ejemplo, en esa montaña de datos, muchos de los cuales son inútiles, no te sirven, pues seguramente hay una joya, hay una pieza de oro, hay una pepita de oro a la cual si la encuentras, pues te puede servir para algo. Nace o se dice que aparece la minería de datos, el buscar la pieza oculta en la maraña de datos. Luego aparecen nuevos métodos que están basados en la potencia de cálculo y en la investigación de grandes masas de datos, que lo permiten hoy los sistemas informáticos y el pensamiento estadístico, que, motivado por esta situación, ha desarrollado nuevas evoluciones de los métodos clásicos, pero que en el fondo obedecen a la misma idea, hacer resúmenes descriptivos y extraer de esos resúmenes descriptivos información útil para tu futuro. Ahí, como digo, aparecen nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos algoritmos, nuevos métodos que tienen unos nombres muy plásticos, que dicen muy bien lo que el análisis de la cesta de la compra, cosas de ese estilo. Pero, bueno, detenernos a explicar todo esto con un poco de detalle y que se pueda un poco transmitir más fácil la idea, pues creo que lo tendremos que dejar para otra ocasión, si no te parece mal. Pues sí, yo creo que daría para muchos más programas. Profesor Ramos, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio. Nada, ha sido un placer, como siempre, participar en las emisiones que hace nuestra universidad y de repetir mi cordial saludo para todos nuestros oyentes y, por supuesto, tengo que señalar especialmente a nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias.